Bienvenidos amigos a Compromiso TV, un programa que es fiel a su nombre ya que se compromete cada semana con el espectador en difundir y respaldar la labor de las asociaciones, fundaciones y ONGs que pasan por nuestro plató. Presente hoy en 150 países, Amnistía Internacional fue fundada en 1961 por Peter Benenson. Hoy tenemos el gusto de presentar a la presidenta de Amnistía Internacional de Madrid, a Cecilia Denis. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Cecilia, nos gustaría que nos hables un poco del origen de esta ONG a nivel internacional y un poco la evolución histórica. ¿Quién fue, digamos, su fundador? Bueno, como comentaste, ahora mismo se fundó en el año 1961 por parte de un abogado inglés, Peter Benenson, que bueno, era una persona ya muy sensible sobre las violaciones de derechos humanos y la protección de los derechos humanos. Y él se alarmó cuando vio que dos estudiantes portugueses habían sido encarcelados simplemente por brindar contra la dictadura salarista en Portugal. Y entonces, bueno, pues pensó que era absolutamente inadmisible que unas personas por el solo motivo de tener una idea contraria, cuando estaban haciendo un tipo de manifestación pacífica, se vieran privados de la libertad de expresar sus ideas. Y por lo tanto comenzó a trabajar muy activamente por las personas que se llaman presos de conciencia. Es decir, aquellas personas que se ven privadas de su libertad por expresar libremente sus ideas y molestar a ciertos gobiernos o a ciertos poderes a los que no les interesa, digamos, que esas ideas prosperen. ¿Cuáles podemos decir que son los objetivos entonces de la ONG? Bueno, estos fueron los comienzos, ¿no? Como comentabas, en este momento estamos en más de 150 países, más de 3 millones de socios, y los primeros objetivos fueron el luchar por los derechos civiles y políticos, es decir, porque no se prive de libertad a las personas, es decir, la libertad de expresión, para acabar con prácticas tremendas como la tortura, como la pena de muerte. Y a partir del año 2009 hemos incorporado también los derechos económicos y culturales, sociales y culturales, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, se han incorporado también como derechos fundamentales que deben ser protegidos especialmente por los gobiernos. Nos gustaría dar paso ahora, Cecilia, a un vídeo que tenemos preparado acerca de ese informe del año 2013, es decir, del año pasado, de Amnistía Internacional. Vamos a dar paso al siguiente vídeo. La escala de la destrucción es casi inimaginable. Ciudades y pueblos destruidos. Vidas destruidas. Esta es la casa de la familia Alwani, donde mataron a 7 personas, el padre, la madre y 5 hijos. Dicen que hay muchos heridos y que la mayoría son niños. Murieron y cayeron heridos en el mismo sitio al que fueron en busca de seguridad. Siria. El conflicto ha hecho huir de sus casas a 4 millones de personas. Más de 1 millón han salido del país y ahora están en países vecinos, y muchos de ellos están en campos de refugiados. La guerra estaba ocurriendo frente a nosotros. Ya no era bueno. Así que nos vinimos aquí.
con la guerra sobre nuestras cabezas. Esperamos que nos vaya mejor aquí. Lo más importante es estar a salvo. No necesitamos mucho. Y no están solos. Alrededor del mundo, los gobiernos y la comunidad internacional está decepcionando a millones de personas más vulnerables. Siria está en los medios de comunicación ahora. No es el único lugar de donde salen refugiados. Hay unos 15 millones en el mundo. Algunos vienen de Somalia, de Afganistán. Hay refugiados palestinos, rohingyas, y todos viven en circunstancias muy difíciles y no saben cuándo podrán volver a casa. En Mali y en combates para tomar control del norte del país, cientos de personas han muerto, miles han huido. Cuando hay un conflicto y las personas deben huir por su seguridad, las mujeres y niñas parecen ser más vulnerables a las violaciones y a la violencia sexual. Me amenazaron con una pistola. Si no le das tu dinero, te matan. Si no les das lo que quieren, también te violan. La paradoja es que es más difícil que crucen las fronteras los refugiados que las armas que alimentan la violencia y la inseguridad. Hace 2 meses en Nueva York, 20 años de presión ciudadana sobre los gobiernos del mundo desembocaron en un tratado sobre el comercio de armas que tiene por objeto detener los envíos de armas cuando éstas puedan usarse para cometer violaciones de derechos humanos. Tenemos esperanzas depositadas en el Tratado de Comercio de Armas. Creemos que detendrá el flujo irresponsable de armas a aquellos que la utilizan para cometer atrocidades. Pero recordemos que las personas cruzan las fronteras por muchas razones, no solo para escapar de la violencia o pobreza. Y lo que vemos son migrantes que a veces cruzan las fronteras con o sin papeles y muchas veces son abusados y explotados. Muchos países quieren mano de obra barata, pero no parecen dispuestos a reconocer que cada trabajador migrante tiene derechos. Un trabajador también es un ser humano. También tiene su forma de vivir. No es un animal al que se puede encerrar y reprimir para obligarlo a trabajar. El éxodo económico hace que decenas de millones de personas se trasladen de un país a otro. Europa está invirtiendo millones de euros en proteger sus fronteras. El efecto secundario es que quienes tratan de entrar suelen ser detenidos y discriminados, y se les niega sus derechos humanos básicos. Algunos gobiernos dicen que tienen derecho a actuar como estimen oportuno por los intereses de sus ciudadanos, pero olvidan que los derechos humanos son fundamentales y no son negociables. El mundo se está transformando en un lugar muy peligroso para los refugiados, migrantes y desplazados. Por tanto, la comunidad internacional y los líderes políticos tienen que aceptar la responsabilidad compartida de proteger los derechos de estos millones de personas. Seguimos aquí con la ONG Amnistía Internacional, en este caso con la presidenta de Amnistía Internacional de Madrid. Cecilia, nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de esos proyectos que en España se han podido desarrollar. ¿Qué casos son los más comunes con los que Amnistía Internacional se ha encontrado aquí en España? ¿En España? Bueno, pues estamos trabajando unas cuantas líneas en España. Una se refiere a los temas vinculados con la crisis económica. Es decir, que bueno, cuando se comienzan a tomar medidas, los famosos recortes, pues nosotros consideramos que en muchos casos, especialmente en los temas de salud, las medidas restrictivas del gasto llevan a una vulneración de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a que aquellas personas sin papeles no puedan tener acceso a la salud. En España, solo en el caso de las víctimas de violencia de género
o en los casos de asilo, que son mínimos los casos que acepta España, o atención en urgencias, pero no una atención continuada. Cuando existen muchos casos que hemos documentado de enfermos crónicos que realmente necesitan una atención. Entonces pensamos que allí se está cometiendo una grave violación de derechos humanos. También tenemos la preocupación por la libertad de expresión en España, porque creemos que se están tomando medidas regresivas. Por ejemplo, en el caso de las multas que se aplican a aquellas personas que están participando en una manifestación que se dice no autorizada, aunque en realidad la legislación española no exige autorización. Simplemente hay que, informar que se va a realizar esa manifestación. Pensamos que multar a personas que se están manifestando pacíficamente es una forma de impedir que se pueda salir a la calle, que la ciudadanía salga a la calle para expresar sus ideas. Y también estamos trabajando en esa línea. En el tema del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de orden público en estas manifestaciones pacíficas, incluso en aquellos casos en los que puede haber habido algunos puntos de violencia por parte de los manifestantes, pues la policía o las fuerzas de orden público están lo suficientemente profesionalizadas como para poder aislar esos casos y que no se vean afectados tantos manifestantes pacíficos como ha ocurrido en las últimas manifestaciones. Estáis ahora con una campaña bastante importante, que es la campaña acerca de Stop Tortura. Sí. Es una campaña internacional. Y antes de dar paso a publicidad, vamos a pasar un spot, pero háblanos en qué consiste dicha campaña brevemente, para luego desarrollar el tema en la segunda parte del programa. Muy bien. En este caso, como el 26 de junio es el 30 aniversario de la Convención contra la Tortura y venimos observando un incremento de los casos de tortura, de hecho los hemos documentado en los últimos 5 años en 141 países, todos los cuales habían ratificado la Convención contra la Tortura, vemos que es absolutamente prioritario que nos volvamos a movilizar contra esta lacra que atenta contra el Estado democrático, atenta contra el Estado de Derecho, además de llevar un gran dolor y destrucción a las personas y a las familias. Nosotros vamos a dar paso al siguiente spot llamado Podemos parar la tortura, acerca de esta campaña Stop Tortura, y a continuación damos paso a publicidad y enseguida volvemos. Nada ha cambiado. El cuerpo es doloroso. Tiene que comer y respirar y dormir. Tiene una piel delgada y justo debajo de ella sangre. Tiene una considerable cantidad de dientes y de uñas. Sus huesos son frágiles, sus articulaciones moldeables. En las torturas se tiene en cuenta todo eso.
Nos encontramos en Compromiso TV con Amnistía Internacional, una ONG que lleva ya muchos años trabajando a favor pues, de esos derechos humanos que tienen pues, los seres humanos. Nosotros estamos con Cecilia, la presidenta de Amnistía Internacional aquí en Madrid, y vamos a desarrollar ahora un tema muy interesante, que es la campaña acerca de la tortura, Stop Tortura. Cecilia, nos gustaría que nos hablaras de cuándo empieza Amnistía a trabajar con esta campaña de Stop Tortura y en qué países. Bueno, esta campaña ha empezado este año. Es una campaña que está planteada para los próximos 2 años. Eso no quiere decir que no estemos constantemente trabajando con este tema, trabajando por casos concretos, sino que lo que hacemos ahora con esta campaña es, como expliqué antes, concentrar todos los esfuerzos de la organización en un momento dado, en un tema dado, para provocar la reflexión y el avance en este tema. Como dije antes, tenemos testimonios fehacientes de por lo menos 141 países en los que se tortura. Nosotros nunca damos la lista de estos 141 países y a veces nos preguntan por qué no decimos uno por uno cuáles son. No lo hacemos simplemente porque de aquellos de los que no sabemos nada, no podemos decir que en ellos no se torture, sino simplemente no tenemos información. Es una práctica absolutamente extendida. Hicimos una gran encuesta sobre el tema con 21.000 entrevistas a ciudadanos y ciudadanas de 21 países y en la mitad de las personas entrevistadas tenían el temor de poder llegar a ser torturadas. Y también nos encontramos con que casi un 40% considera que puede ser legítimo torturar en determinadas circunstancias. Con lo cual, digamos, de los resultados que ahí obtenemos, vemos la gran necesidad de trabajar mucho en esta línea, con gobiernos y también con la ciudadanía, para reflexionar sobre el tema, para hablar sobre este tema. Dentro de ese contexto, estamos trabajando más fuertemente en 5 países, que son, espero no olvidarme ninguno, Marruecos, Nigeria, Filipinas, Uzbekistán y México. ¿Por qué trabajamos en estos países especialmente? Bueno, porque tenemos ya un trabajo iniciado en ellos que nos permite pensar que se pueden lograr avances importantes en corto plazo. Entonces no estamos trabajando en estos países porque pensemos que el problema es más grave que en otros, sino por esta circunstancia. En Marruecos, por ejemplo, estamos trabajando por un caso concreto, Ali Arras, que además tiene una relación muy fuerte con España, porque es una persona que fue extraditada a Marruecos, se le acusaba de terrorismo, y tanto Amnistía Internacional como muchas otras ONGs advirtieron de las grandes posibilidades que tenía esta persona de ser torturada si se la extraditaba, cosa que finalmente ocurrió. Sufrió brutales torturas. El juicio que lo condenó a 20 años por hacer planes terroristas digamos, se basó en pruebas obtenidas bajo tortura y bueno, pues estamos trabajando para que se revea el caso y además apoyando a la familia de Ali Arras porque él tiene la nacionalidad belga para que pueda terminar de cumplir su condena en Bélgica tal como quiere él mismo y quiere su familia. For more than 50 years, Amnesty International has been fighting to stamp out one of the most insidious acts
one human being can perpetrate against another. Torture. Combating torture is part of our history, it's our legacy and our future. We have reports coming in daily from all over the world of individuals who are being tortured or groups who are being tortured. To torture prisoners is practiced as part of the arm of government. And this is what we're trying to fight in the world at the moment. And that is why we have dedicated this year a campaign against the utilization of torture. We got the Nobel Peace Prize in 1977, and that was for us a great surprise. We had heard nothing about it in advance, and of course we were very happy. Come to the rostrum and receive, on behalf of Amnesty International, the Nobel Peace Prize for 1977. It did mean an international recognition and more interest, not least in the media. Ces lettres sont la mauvaise conscience de tous les gouvernements. Amnesty International is a conspiracy of hope. In over 60 countries, torture is still systematically used. It's time to play Wheel of Misfortune. That's right, the exciting new game show where you bet your freedom against physical torture and abuse. Action is needed in the United Nations to ban torture. This campaign must succeed. We have to make it succeed. The Assembly wishes to adopt the Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. It is so decided. That, Mr. Chairman, would be the only complete solution to the problem. Amnesty had developed its own urgent action network. The UN themselves developed an urgent appeal facility, and so inevitably that was very dependent on receiving Amnesty's urgent appeals. Since 1980, we have taken action in over 3,000 individual cases in 50 countries. It's the 30th anniversary of Amnesty International. However, in spite of all the cases we have worked on since 1961, 2 out of 3 people are still ruled by governments that torture and kill their own citizens. Si je vous cause, c'est pour une noble cause. Sortir Kim Song-man de prison, sa seule infraction, délit d'opinion, torturé. Join Muhammad Ali and Amnesty International to ban the belt. Je lui ai dit, sauvez-moi, tu es médecin, tu es noble, ne me laisse pas ici. Tue-moi et ne les laisse pas torturer. Con chi tortura o con Amnesty? When we're not listening, people are tortured, imprisoned, and killed for their beliefs. Activists in over 100 countries will stand up and take a step to stamp out torture. The right not to be tortured is an absolute right, irrespective of the identity of the person. Torture is not a tool of justice, but of terror, and it is wrong under any circumstances. Guantanamo has got to go! Some people are above the law, and others are outside it. Guantanamo has become the gulag of our times. Our latest campaign in our long battle is a rallying call to everybody. Together, we can stop torture. And we can do it if we stand between the tortured and the torturer. Together, we will intervene whenever people are tortured. Together, we will hold torturers to account. Torture survivors will know that they're not forgotten and not alone. This is what we stand for as Amnesty International. Stand with us. Nos gustaría ahora hablar un poco acerca de cómo se sostiene esta ONG. Lleváis bastantes años, estáis ya en 150 países. ¿Cómo os financiáis? ¿Cómo lleváis a cabo un poco vuestros proyectos también de ayuda, ¿no? Bueno, para nosotros es muy importante mantener la independencia. Por lo tanto, no pedimos ni aceptamos ningún tipo de subvención pública. Todos los fondos provienen de donantes, donantes individuales, en la mayoría de los casos, y también en algunos casos con
con nuestros propios productos de merchandising, aunque esos ingresos son bastante marginales. Eso nos permite pues tener el foco puesto en los derechos humanos, independientemente del sistema de gobierno. Nosotros vamos a denunciar una vulneración de derechos humanos, ocurra donde ocurra. Y es una organización fundamentalmente de voluntarios. Yo soy voluntaria y la mayoría de los que trabajamos para Amnistía Internacional lo somos. Es decir que nosotros tenemos nuestro trabajo rentado en otro sitio y luego cuando terminamos nuestras horas laborales colaboramos con Amnistía Internacional de forma altruista. Hay una estructura de personas asalariadas porque evidentemente necesitamos gente que haga todas las tareas necesarias de mantenimiento de la oficina, de los envíos de cartas, acudir a los encuentros internacionales. Evidentemente nosotros tenemos ciertas limitaciones por el hecho de tener nuestro trabajo, pero digamos que el grueso de la organización es una organización de voluntariado. ¿Cómo estamos organizados? Bueno, pues en cada uno de los países hay lo que se llama un secretariado estatal. En Madrid está la sede central del Estado español, de Amnistía Internacional, de la sección española, y tiene pues un director general, que es el director de la oficina, que es esa figura asalariada, y un presidente de Amnistía Internacional España. Pero luego tenemos estructuras territoriales que se corresponden con las comunidades autónomas, en donde reproducimos esa estructura. Tenemos un comité ejecutivo, en este caso en Madrid, que es una entidad territorial muy importante dentro de España. Somos algo más de 60.000 socios y 16.000 de los cuales estamos en Madrid, y tenemos 300 activistas que colaboran pues fundamentalmente dando visibilidad a todos estos temas, recogiendo firmas, presentando cartas, dando conferencias, haciendo educación para los derechos humanos, que es una de nuestras tareas también muy importantes, de primer nivel. Vamos a las universidades, vamos a los institutos, a las escuelas, justamente para hablar de qué son los derechos humanos y cómo podemos lograr que no se vulneren, y si se vulneran, cómo podemos lograr o presionar para que las víctimas encuentren reparación. Pues muchas gracias, Cecilia, por toda la información que nos has brindado hoy acerca de Amnistía Internacional y de cómo está trabajando en estos países. Nosotros, amigos, nos tenemos que despedir, pero recordar que estamos con vosotros todos los martes a las 22 horas aquí en Compromiso TV.